a todos, de nuevo nos encontramos en otra emisión de El Observador. A propósito del pasado mes de noviembre, en el que tristemente se cumplieron 60 años de uno de los crímenes más horribles que conoció el país, el asesinato de las hermanas Mirabal a manos de la dictadura trujillista, y de también conmemorarse el 25 de ese mes, el día que condena la violencia contra la mujer. Presentamos este tema en nuestro programa de hoy, Violencia contra la Mujer, realidad letal en República Dominicana. En noviembre de 2019, la Procuraduría General de la República anunció que se había registrado la tasa más baja de feminicidios de los últimos 14 años, culminando con un registro de 77 muertes en diciembre. Iniciando este año 2020, una racha de 3 feminicidios impactó al nuevo año. Nercy Colmenares, Yajaira Jiménez y Angelita Sánchez fueron las 3 primeras flores en perecer, seguidas de otras 37 que hasta la fecha no pudieron vencer la violencia machista que prevalece en el país. La Organización de las Naciones Unidas publicó un estudio global sobre homicidios en 2019, en el que califica a América Latina como la segunda región más letal del mundo para las mujeres después de África. Dentro de los países con mayor tasa de feminicidios, por cada 100.000 mujeres figuran 14 latinoamericanos, siendo la República Dominicana la que ocupa el quinto lugar, con una tasa de 1.9%. Sin embargo, Participación Ciudadana consideró en uno de sus informes que la falta de estadística detallada y los problemas de tipificación y conceptualización existentes en el actual Código Penal dominicano indican la probabilidad de que la Procuraduría General de la República ofrezca estadísticas con un 37% menos de casos de feminicidios. Pero el feminicidio suele ser la última etapa de la espiral de violencia machista, ya que previo a él se desarrollan acontecimientos que sirven como señales de alerta y van minando poco a poco la autoestima y las defensas de la víctima, ocasionando su aislamiento y sometimiento al agresor. La psicóloga clínica Alice Ramírez explica que cuando una mujer comienza a ser víctima de violencia, su comportamiento cambia, llamando la atención de quienes la rodean cotidianamente. Cuando una mujer tiene una pareja violenta, regularmente tiende a cambiar totalmente su personalidad. Es decir, si es una persona extrovertida, cambia a ser más introvertida, por el hecho de que esta persona le limita un poco lo que es su libertad de expresión, su forma de comportarse en los lugares públicos, hasta la ropa que se va a poner. Entonces, ¿qué pasa con esta mujer? Cuando ella siente que algo no le va a agradar a esta persona que es su pareja y es violenta, ella empieza a reducir comportamientos, en fin, de evitar conflictos. Es decir, tienden a ser celosos, ella empieza a alejarse de las amistades para evitar problemas. O en caso de que hay hombres que ni siquiera le permiten a la mujer hablar en público o expresarse de una manera libre, empiezan a conversar poco, a mantenerse al margen en situaciones públicas y tratar de llevar en calma siempre la relación, es decir, de cumplir todos los deseos que tiene su pareja. Los factores que inciden en el desarrollo de la violencia en la sociedad dominicana son explicados por la presidenta de la Fundación Rescatando Mariposas, Sonia Peroso, quien señala que entre los principales se encuentra la cultura, la historia familiar y algunas creencias religiosas que prevalecen en el ámbito social. El tema de violencia tiene mucho que ver con el aspecto cultural, tiene que ver mucho con la historia familiar. También recuérdate que vivimos en una sociedad donde hay muchas creencias religiosas que siguen sosteniendo modelos autoritarios, modelos de dominación. La violencia machista provocó que 40 casos de feminicidio sean contabilizados hasta la fecha y que 150 mujeres y 251 niñas y niños menores de 13 años se vieran obligados a dejar sus hogares destruidos para acudir a casas de acogida entre el 17 de marzo y 17 de mayo de este año, periodo en el que la sociedad estaba en confinamiento por la pandemia del COVID-19. A esta fecha se suman 3.353 denuncias de violencia de género a través de la línea Vida.
1.081 solicitudes de órdenes de protección y 1.124 órdenes de arresto. También se agregan 2.978 denuncias de violencia de diferentes tipos a través de la línea Mujer 212 del Ministerio de la Mujer entre marzo y junio del presente año. El confinamiento que vino aparejado a la pandemia mundial del COVID-19 vulnerabilizó a las mujeres que sufren violencia, en una temporada que puso en juego la vida de la víctima al confinarla junto a su agresor en un mismo espacio. El Ministerio de la Mujer indicó que hubo una reducción en las llamadas, lo cual no significó que la violencia intrafamiliar haya mermado, sino que la mujer tuvo menos facilidad y privacidad para hacer llamadas de auxilio. Porque esa mujer está trancada con su agresor, entonces tampoco tiene la posibilidad o la facilidad de que en otras ocasiones que me voy donde la vecina, me voy donde la tía, me voy donde la prima, me voy donde mis familiares, porque tampoco nadie me quiere recibir por el tema de la pandemia, por el riesgo de contagio. O sea, eso incrementa todavía más el riesgo en el que está la mujer. Es terrible lo que está viviendo una mujer ahora mismo, que tiene una relación de abuso. Diferentes medios de comunicación han señalado la negligencia de las autoridades frente a las denuncias de las víctimas. Esto se ha visto reflejado en muchos de los casos. Aníbal González, víctima de violencia, acudió a la Fiscalía de San Pedro y dijo al fiscal Pedro Núñez que temía por su vida. Anaíri Rosario también puso una querella contra su victimario por las constantes agresiones a las cuales era sometida. Y Leida Vicente denunció no solo tener miedo por su vida, sino también por la de toda su familia. Todas estas historias tuvieron un oscuro desenlace. Aunque la orden de protección contemple la posibilidad de convertirse en una orden de arresto si la víctima se siente en peligro, ¿cómo solicitarla cuando justo enfrente del agresor solo se puede luchar por sobrevivir? A la mayoría de los casos le preceden amenazas hacia las víctimas que sirven de alerta, pero Peroso afirma que muchas veces la mujer no está preparada emocionalmente para tomar esa decisión y en ocasiones no cuenta con la información necesaria para hacerlo. Del mismo modo, la socióloga y antropóloga Fátima Portorreal afirma que las autoridades no tienen los mecanismos adecuados para dar el seguimiento requerido a las órdenes de alejamiento y garantizar la seguridad de las ciudadanas. La estructura del orden de alejamiento no te dice a cuántos metros tiene o cuánto tanto tiene, y no hay forma de que ese estado, bajo esa orden de alejamiento, el individuo no se acerque a ti, porque no hay un mecanismo para protegerte, ni que defina exactamente cómo. La fiscal no tiene los mecanismos. Al referirnos a la ley, la República Dominicana cuenta con un marco legislativo deficiente en cuanto al manejo de la violencia contra la mujer. Aún existe la Ley 2497 sobre violencia intrafamiliar y contra la mujer, pero el informe La violencia de género en República Dominicana de Participación Ciudadana plantea que el Código Penal del país no concibe el feminicidio como un acto de crimen diferenciado, lo que significa que no existe una clara definición que permita enmarcar cuándo un asesinato es considerado feminicidio y cuándo es un homicidio de mujeres. Por tales razones, la entidad asegura que el número de casos podría ser mayor. Sonia Peroso, abogada y presidenta de la Fundación Rescatando Mariposas, en que aún hace falta reforzar el marco legal con respecto al tema y que más allá de la ley es la forma en la que se aplica lo que resulta inefectiva. Pero realmente todavía nos falta demasiado a nivel legal. Nos falta demasiado. Porque no es solo, y eso es en todos los ámbitos en la República Dominicana, no es tener una ley, no es tenerla, es que se aplique la ley. O sea, que no existen los mecanismos para tú poder agilizar el proceso del tribunal, ser protegida durante el proceso, tú y tus hijos. Y cuando el individuo está preso, el individuo puede mandarte a matar también, porque tú no tienes los mecanismos de protección. El Estado Dominicano ha realizado algunas acciones a partir de entidades gubernamentales tales como el Ministerio de la Mujer, entre las que se encuentran los servicios de asesoría legal que tienen como finalidad brindar acompañamiento a las víctimas de violencia contra la mujer e intrafamiliar.
A su vez, cuentan con servicios de asesoría y terapia psicológica y la línea Mujer 212 en coordinación con el 911 de la Policía Nacional. Su objetivo es reducir los casos de violencia y feminicidios a través de una atención telefónica eficaz y oportuna, los canales tradicionales de la Procuraduría General de la República. También continúan sus operaciones con 25 unidades de atención integral para la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, más una unidad especializada en las matas de Farfán, San Juan. Sin embargo, la representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Sonia Vázquez, afirmó en una entrevista para medios de comunicación que las campañas que promueven estas políticas no responden a necesidades concretas ni involucran a las comunidades hacia las que van dirigidas, haciendo que las mujeres no se sientan identificadas con el mensaje y que la información a comunicar caiga en el vacío. ¿Qué tanto han funcionado estas medidas? ¿Son efectivas o es que tal vez se requiere de la búsqueda de nuevas soluciones que busquen explorar las raíces más profundas del problema? La psicóloga clínica Lice Ramírez también ofreció sus recomendaciones sobre el tema. Una medida propuesta por Sonia Peroso, experta en temas de violencia, es la implementación de formularios psicológicos en los consultorios de los diferentes profesionales de la salud, a modo de detectar con anticipación casos de víctimas de violencia machista y poder actuar conforme a la etapa del mapa de violencia en el que se encuentra la mujer. Eso deberían tenerlo aquí los gastroenterólogos, por ejemplo, también. Dentro de su protocolo, un formulario, una evaluación que la mujer diga esto y esto y esto, que le permite identificar si esa mujer está sometida a algún tipo de estrés o depresión producto de lo que está viviendo en su casa. Y creo que la clave fundamental es la psicoeducación, que las mujeres todas entiendan cuándo están en una relación de violencia y que cuentan con los servicios para ella poder salvaguardarse, y también educar a la población masculina en que esos actos que ellos entienden que son normalizados culturalmente lo pueden llevar a situaciones extremas y a dañar la vida de muchas personas. Para mí la solución primordial es la educación en perspectiva de género y en contra de la violencia. La implementación de una nueva ley de violencia de género que incluya un enfoque integral de prevención, atención, persecución, sanción y reparación ha sido solicitada por instituciones nacionales e internacionales, encontrándose presentes el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ambas entidades justifican que la ley existente es un modelo de primera generación que debe ser actualizado al contexto actual, permitiendo el fortalecimiento del marco legal dominicano en ese sentido. Impartir talleres a los medios de comunicación sobre el abordaje de temas de violencia machista, educar a la sociedad dominicana sobre la ideología de género y establecer diálogos entre las mujeres y los representantes del gobierno que participan en la toma de decisiones de políticas públicas. Son solo algunos de los aportes que ofreció la socióloga Portorreal. Guillermo Moreno también ha presentado propuestas con respecto al tema. Consideró que ante esta realidad nacional el gobierno debe actuar con prontitud ante cada denuncia de amenaza o hecho de violencia cometido contra la mujer. A su vez, recordó la necesidad del aumento de casas de acogida y el involucramiento de las comunidades como principales aliadas para alertar a las autoridades pertinentes al ser testigos de casos de violencia machista en sus vecindarios, entre otras propuestas. Escuchemos. Cuando hay simples amenazas, aún en esos casos, el Ministerio Público tiene que tomar medidas restrictivas de esta persona que ya ha manifestado esa actitud violenta frente a la mujer. De igual forma, es necesario llenar este país de casas de acogidas. No debe haber en ningún sector del país la posibilidad de que una mujer que se vea amenazada no tenga el auxilio del Estado para resguardarla a ella y a sus hijos. Lo mismo es necesario también desarrollar un mecanismo a través del 911 para que la ciudadanía que
oye, que se entera, que a través de las paredes del vecino oye que se está cometiendo un acto de violencia, comunicarlo a través del 911 y se prenda una alerta roja que pueda evitar que esto termine en tragedia. Y además el Estado tiene que definir políticas específicas para crearle oportunidades a la mujer de estudio, profesionales y de empleo, y al mismo tiempo desplegar una estrategia para eliminar todas las formas de discriminación que tiene la mujer en el empleo y en el salario por realizar igual trabajo. Es decir, que se requiere de toda una política integral que vaya desde la prevención, que vaya también una política de represión frente a la violencia y también una política social que ataque todos los actos de discriminación que sufre la mujer en nuestra sociedad. Fundaciones como Rescatando Mariposas dan la esperanza de un mejor futuro para las mujeres dominicanas. La entidad promueve la educación sobre el tema de la violencia contra la mujer, mientras funciona como una red de apoyo para aquellas que son víctimas de abuso en sus hogares. La institución organiza charlas, talleres, conversatorios a escuelas e iglesias, con el objetivo de difundir el mensaje y que sirva de alerta para aquellas que se encuentran en esa situación, acompañándolas de forma oportuna y ofreciendo el apoyo que necesiten. Entre sus más grandes aspiraciones se encuentra la construcción de casas de paz, lugares en los que las mujeres víctimas de violencia puedan relajarse, educarse y abrirse a nuevas oportunidades mientras protegen su vida del agresor. Otro de sus anhelos es que en cada escuela existan profesionales de la conducta expertos en temas de violencia, a fin de determinar si en los hogares de los estudiantes existe o no violencia intrafamiliar y violencia de género, con el objetivo de brindar un apoyo y seguimiento constante a los casos detectados. Por ejemplo, donde hay un niño que hay en una situación de violencia en una escuela y él vive en un entorno de violencia, ya él manifiesta violencia o algún tipo de comportamiento que no es apropiado. Pero ¿qué pasa? Lo que se hace es que se saca a ese niño porque es el niño problema, pero no se investiga cuál es la raíz de ese problema. Entonces, si tenemos un departamento de trabajo social y de psicología, vamos a ir a esa casa, vamos a hacer un levantamiento, a ver cuál es la realidad que está viviendo ese niño o esa niña. La violencia contra la mujer es uno de los retos más importantes a enfrentar en la República Dominicana, pero es indispensable que el gobierno se una a la batalla con nuevas armas y reglas. Desde Alianza País elevamos nuestra voz y compartimos nuestras propuestas para combatir la violencia machista y lograr la vigencia de este tema más allá del mes de noviembre de cada año. Ni una menos. Soy Cintia García y me despido agradeciéndoles su sintonía. Nos veremos en una próxima entrega del Observador.